Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Goleada del Barça ante el Real Madrid en este primer clásico de la temporada. Victoria importantísima en el Di Stéfano por 0-4. En un partido donde yo me esperaba otra versión del Real Madrid, lo hablamos en la previa que hicimos con invitados justo antes del encuentro, pero finalmente fue un escenario bastante similar al de otros clásicos de temporadas anteriores, donde el Barça fue superior, sobre todo en esa primera mitad contra el Real Madrid, donde creo que le ganó la partida no solo en el terreno de juego, sino también en el aspecto mental, y donde ya empezamos a ver una clara crispación por parte de la afición, tanto en las gradas como en las redes sociales, contra Alberto Toril y en general contra el desempeño de su equipo. Hoy vamos a repasar todo eso, es un vídeo un poco resumen de lo sucedido en el clásico, cómo lo vi yo, qué aspectos creo que merece la pena destacar y cuál creo que es un poco la clave no solo del resultado de este clásico, sino pues de todos los anteriores, de esta dinámica de 15 victorias del Barça frente a 0 empates y 0 victorias del Real Madrid que llevamos hasta ahora. Y bueno, pues como digo, qué aspectos me parece que merece la pena destacar. Empezando así con un análisis general, como decía, creo que el Barça fue claramente superior, sobre todo en esos primeros 45 minutos. De hecho, la sensación es que el resultado ha sido corto, sobre todo en esa mitad. Creo que lo justo sería tranquilamente un 0-6, pero con una goleada y un resultado tan bueno como este, en cierto modo, pues parece hasta injusto seguir hablando de esto, ¿no? Es muy buen resultado, muy buena victoria, que además te permite tener un colchoncito de puntos a tu favor. Si el Madrid gana el partido aplazado que tiene, serían 5, y bueno, te da un buen margen en esa pelea por el título, ¿no? Ya el Barça partía como favorito, pero si a estas alturas de temporada puedes tener esos 5 puntos a tu favor, pues evidentemente eso que te llevas y te permite algún que otro tropiezo más adelante, cuando quizás estés compitiendo pues por varios títulos al mismo tiempo. El Barça salió con mucho convencimiento al partido, además ya se adelanta en el marcador en los primeros minutos, en el minuto 4, aprovechando una jugada a balón parado, tengo que decirlo. Voy a seguir quejándome cada vez que pueda para que sigan marcando en este tipo de acciones. Y bueno, a partir de ahí es cierto que el Madrid tuvo alguna ocasión, recuerdo un 1 contra 1 de Alba frente a Cata, pero resuelve muy bien la portera del Barça, pero poquito más. O sea, de hecho era el Barça el que dominaba, el que llevaba la iniciativa, el que precisamente estaba desaprovechando ocasiones claras, pero bueno, termina con un 0-3 en los primeros 38 minutos de partido, entonces evidentemente ahí ya estaba resuelto, era bastante difícil que el Madrid pudiera marcar 3 o 4 goles al Barcelona, entonces ya tenías en ese momento la tranquilidad de que el clásico iba a ser para el Barça. Repasando un poco las estadísticas de partido que vais a ver también aquí en pantalla, como veréis, 9 tiros a puerta del Barça frente a 2 del Real Madrid, posesión de un 27% para el conjunto blanco frente al 73% para el Barça, la diferencia en los pases completados es tremenda, 277 por parte del Real Madrid, 754 del Barça, casi un 90% de precisión en el pase del equipo azulgrana, un saque de esquina para el Real Madrid, 13 del Barcelona, en fin, la verdad que diferencias bastante claras. Y bueno, creo que por supuesto justo ganador el Barça, que de nuevo vuelve a plantar cara al Real Madrid en un clásico, vuelve a demostrar esa ambición, esa competitividad que ya vimos en temporadas anteriores y que sigue teniendo pues esa hambre intacta, sobre todo en este tipo de partidos que también tienen un componente emocional bastante claro. Repasando así un poco cuestiones que quería hablar con vosotros. Vamos a mirar aquí en la chuletilla. La primera que quería decir, me pareció un buen partido de la defensa. Y quiero hablar de esto porque ha sido un tema bastante recurrente en otros directos o en otros vídeos del canal, que estábamos diciendo que quizás precisamente no demostrábamos tener esa seguridad defensiva que vimos en otras temporadas, y estaba siendo un problema porque el Barça concedía relativamente fácil contra equipos inferiores, y que sí, que luego remontaba y luego conseguía incluso goleadas a su favor, pero ese gol en contra te lo estaba llevando. En las últimas semanas estamos viendo una mejor versión del equipo en ese aspecto, y el otro día me gustó bastante. Es cierto que Mapi tuvo así alguna acción donde le quiso dar un poco de emoción al partido, pero la propia Mapi cuajó un muy buen encuentro. Recuerdo una acción que saca contra Feller ya la segunda parte con un tackle maravilloso,
y bueno, es que Mapi pues sabemos que a su mejor nivel posiblemente sea la mejor central del mundo o la mejor que podría tener el Barça. Me gustó en general el partido de las cuatro. Hablábamos en la previa del tema de los laterales, no por una cuestión de falta de talento, sino porque insistimos mucho en que seguramente nos esté gustando más Ona por la izquierda, y ayer, pues perdón, el fin de semana del sábado tenía que jugar sí o sí por la derecha por un tema de las alternativas que había en plantilla, y Esme creo que se enfrentaba por primera vez a un escenario así. Ha jugado de lateral desde el principio de la temporada, pero no contra un equipo como el Real Madrid, un equipo importante de Champions, y creo que cojó un muy buen partido. Se le vio con bastante personalidad, que no se achicaba en ninguna acción y no tenía un duelo sencillo, pero creo que lo solventó francamente bien. La vi muy entera y además, joder, quieras que no, en clásicos anteriores la que solía jugar en esa posición era Rolfo, que siempre hacía partidos muy buenos, la verdad, y que le tenía muy pillada la medida al Madrid o a Atenea en concreto, y Esme pues se enfrentaba por primera vez a este escenario y creo que lo solventó, la verdad, que muy bien. La MVP del partido, evidentemente Patri, no solamente por los 2 goles, que por supuesto pues se hace mucho a la hora de recibir ese reconocimiento, es que para mí fue la que llevó el ritmo del partido, no solo del Barça, en general se jugó a lo que Patri quiso en el momento que ella quería, fue la que dirigía el equipo desde el centro del campo, y para mí cuajó con diferencia el mejor encuentro de esta temporada. Le costó más empezar este año, yo sigo achacándolo bastante al tema de los Juegos Olímpicos, pero el partido que completa este sábado fue excelente, y luego además lo culmina con esos 2 goles, entonces evidentemente partido para recordar y MVP más que merecido. Otro tema a comentar, precisamente hilándolo con el principio, con esa sensación de que podrían haber sido más, si no llega a ser por Misa o por Lacrar, el resultado hubiera sido aún más abultado. Hay una parte de desacierto del Barça, en 2 o 3 jugadas que estabas ahí casi cantando gol, ¿no? Recuerdo esa acción en el minuto 8 o 9 del partido, que Aitana no tira, para mí se equivoca sobre todo ella, se la devuelve a Payor, Payor remata al aire, en fin, desacierto de ambas. Pero hay varias acciones que saca la propia Misa o Lacrar que para mí fueron pues de lo mejor del Real Madrid, y si no, pues como digo, el resultado hubiera sido aún más abultado. Precisamente una de las líneas que más se reforzó en este mercado por parte del conjunto blanco fue la defensa, con la incorporación de Lacrar, de María Méndez, también ficharon a Antonia, Sheila, que bueno, no podían tener minutos en los últimos partidos, y creo que esos refuerzos en la línea defensiva, con un momento donde Misa quizás está algo mejor que la versión que vimos la temporada anterior, pues han conseguido tener al equipo un poco más entero que lo que podría haber sido si no hubieran estado ellas. Para mí Lacrar era, ya antes de empezar la temporada, el mejor fichaje que había hecho el Real Madrid. Veremos a ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada, porque queda mucho evidentemente, pero creo que es una gran incorporación que han hecho, aunque el otro día pues ya llegó un punto donde no podía hacer más. Claves del partido, cosas a comentar y por qué creo que también hay esta diferencia entre Barça y Madrid. Lo primero, la obviedad, hay una diferencia todavía clara de talento en las plantillas. Repito una vez más, para mí el Madrid tiene ahora mismo la mejor plantilla que ha tenido, lo hablábamos con Isa también en esa previa del Clásico, pero sigues viendo al Barça un paso por delante porque también ha hecho buenos refuerzos, porque sigue manteniendo jugadoras importantes pues como Caro, como Aitana, Alexia, Mapi, etcétera. Entonces sigues viendo a la plantilla un paso por encima de la del Real Madrid, y sobre todo que es un equipo más rodado, con un proyecto más asentado, independientemente del dinero. Los años que llevan estas jugadoras jugando juntas pues se notan, ¿no? Otro punto a tener en cuenta, la mentalidad. Para mí, cada vez que hay un clásico, creo que el Madrid, aunque Toril diga en rueda de prensa otras cosas, porque a veces también hay que ser políticamente correcto, creo que cuando hay un clásico, el Madrid se achica un poco y lo ve como un problema o un partido a evitar o a pasar cuanto antes. En cambio el Barça tiene ganas, quiere que llegue ese día. Además creo que muchas veces están atentas pues a cosas que se dicen en la prensa o que dicen las jugadoras del Madrid o en redes sociales, porque luego las suelen recordar en las ruedas de prensa postpartido, y estaban recalcando mucho, creo que fue Irene que lo dijo, ese tema de está más igualado, está más cerca, opina también, y claro, ellas compiten también jugando con eso a su favor, les motiva más. Dicen, sí, está más cerca, va a ganar el Madrid, ya no somos favoritas, pues lo vamos a demostrar en el campo. Y creo que mientras que a un equipo
pues como digo, le desmotiva el que haya que jugar un clásico o cree que no es un partido tan importante o que hay que centrarse en otros, como decía Toril, al Barça parece que le encantan estos encuentros, por lo menos hasta el día de hoy. También creo que Toril no sabe gestionar estos encuentros, ya ha pasado más de una ocasión. Hay decisiones que no se entienden mucho. Yo creo que al Barça le podrías haber hecho más daño saliendo con dos extremos, volviendo al tema que comentábamos de los laterales, antes que intentar sobrepoblar el centro del campo. Al final, si no vas a tener el balón, tener 4 centrocampistas por sumar más físico al equipo, que es un tema que le agobia bastante a Toril, no te va a servir de nada. Creo que perdió la oportunidad desde el inicio del partido y cuando ya lo quiso intentar reconducir un poco con los cambios ya ibas 3-0 en contra. Entonces, pues no te salió muy bien. Y no es la primera vez que ocurre, sea con el planteamiento, sea con la alineación, con los cambios, donde está desacertado. Entre eso y que sigo pensando que no imprime la mejor mentalidad al equipo, pues yo es por lo que creo que no es el entrenador indicado para este Real Madrid que se supone que aspira más. Yo, evidentemente, como culé, ojalá se quede muchos años, pero creo que no le está haciendo un favor al equipo y que ya su etapa debería de haber concluido por lo menos la temporada anterior, sino antes. Como mencionaba al principio, tercer tema a tener en cuenta, la afición empieza a cansarse. Lo pudimos ver ya al final de la temporada pasada, porque ya llega un momento en el que quizás no se puede justificar todo y ya no te quedas con el argumento de, bueno, es que es un nuevo equipo, el proyecto está empezando, está todo bien. Por lo menos exiges, ya no sé si resultados, pero competir mejor, que es lo que yo me esperaba del Real Madrid. Podías perder contra el Barça, está ahí todo correcto, pero creo que ya sí que sentías que era hora de que el Madrid se acercara más y le intentara plantar cara y compitiera mejor. Yo me esperaba que se fuera a dar ese caso en este partido, con 14 clásicos a la espalda, con una plantilla mejorada, compitiendo en el Di Stéfano. Hombre, yo creo que ya era momento de dar un paso hacia adelante y sigue sin verlo. Entonces ya se ve la crispación en la afición que pide la dimisión de Toril, que también han salido noticias como de que le está costando al Madrid que se enganchen a la sección femenina, en fin, creo que hay pues esa crispación, ese enfado también por parte de los aficionados, que muchos vendrán del masculino, acostumbrados a otra cosa y no le encaja lo que están viendo. También tengo la sensación de que todavía no se han enfrentado al mejor Barça, sea por lesiones, sea porque han jugado, bueno, un partido con 10, o sea, que jugaron con una futbolista menos, porque el Barça se relaja, como sucedió el otro día en la segunda parte, que pone una marcha menos, por ese desacierto claro del Barça de cara a portería. O sea, tengo la sensación de que aún no ha tenido el Barça un clásico que digas tú, ha sido un partido redondo. Evidentemente han cuajado muy buenos partidos, pero incluso creo que podríamos ver algo mejor del equipo. O sea, que el Madrid no se ha enfrentado a la versión más completa, más efectiva del FC Barcelona. Por último, en cuanto a las acciones polémicas, que creo que no han tenido mucha repercusión, pero que merece también la pena aclararlas para tener un poco conciencia de lo sucedido. Hay una falta gravísima, una entrada horrorosa de Olga a Hansen, que no se penalizó ni siquiera con tarjeta amarilla. De hecho, se la llevó Pere Romeu por protestar. Es una acción para roja, claramente. Creo que Olga estuvo muy superada el otro día. Me recordó un poco a Atenea en la forma de encarar el clásico, porque estuvo sobrepasada a nivel físico y también mental en el encuentro, y creo que ya esa frustración se hizo que se le cruzaran los cables y lo pagara con caro, que por suerte parece no haber salido lesionada del clásico, pero podría haberse llevado la pierna de la jugadora noruega por delante. Otra jugada que pudo traer polémica, esa mano de Mapi. Aquí vais a ver algunos tweets de Borja que lo explica muchísimo mejor que yo, pero es una mano que no se penaliza, realmente viene de un rebote porque ella misma le da con el pie y la acaba rebotando aquí en su propia mano, luego retrasa el balón a Cata y es realmente la portera la que inicia la jugada que culmina en gol. Entonces es una mano no punible y aunque han intentado hacer ver que es un atraco y que ha sido horroroso, lo cierto es que no, y creo que hay que conocer un poco el reglamento antes de opinar de este tipo de acciones. Por último, ese posible gol fantasma del Barça, en la toma que yo vi luego en Twitter, ¿no? Así con zoom, esa captura de pantalla, no se aprecia muy bien. Es verdad que podría haber entrado, pero tampoco me parece clarísimo. No es el caso del gol fantasma del Levante, que entró 1 metro dentro de la portería. Ahí se queda en esa posición de que según la toma que veas puede parecer que está sobre la línea, que entra ligeramente el balón, pero no todo. No sé, me parece un poco confusa. Sí que podría haber entrado,
entrado, pero yo tampoco lo veo cristalino como para decir al 100% que entró. Entonces, muy contenta con el desempeño del equipo, muy buen partido, demostraron que siguen dominando los clásicos, que siguen teniendo esa ambición y no hay conformismo alguno. Y bueno, como decía, tienen ya un colchoncito de puntos a su favor, que está muy bien, que ojalá lo mantengan y te puede permitir pues algún tropiezo más adelante cuando quizás lo necesites, y sobre todo en el aspecto mental y emocional, pues una victoria más en el clásico, evidentemente que suma mucho. Por cierto, gol número 199 de Alexia con la camiseta del Barça, a uno de llegar a los 200, o sea, tremendo. En fin, hoy tenemos directo a las 3:30 de repaso a la jornada, ahí hablaremos largo y tendido del clásico, lo comentaremos todos nosotros, debatiendo también en el chat, pero quería dejar grabado este vídeo por aquí, por el canal. Muchas gracias como siempre por el apoyo, que tengáis muy buena semana y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.